Seguimos con Vida Integral por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola mi gente, bendiciones, un gusto estar en un segmento nuevo aquí de Vida Integral y dando gracias a la tecnología. Tenemos una invitada desde Punta Cana que nos acompaña en el día de hoy. Su nombre es Raquel Salas, es coach integrativa. Te damos la bienvenida al programa, Raquel. Hola, hola. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí un honor estar en esta plataforma y llegar a esa hermosa comunidad latina que se encuentra en Estados Unidos. Igual, un placer tenerte también. Por acá, Raquel, como sabes, dentro del marco que cubrimos en salud integral, tenemos las diferentes áreas y en este caso vamos a seguir tratando el área emocional, en el caso tuyo, y vamos a abordar en lo que es el contenido de tu libro y nos vas a contar cómo reconoces para llegar a ese punto, cómo reconoces a nivel emocional y todos esos sentimientos que pudiste identificar para llegar al punto de saber que tenías una debilidad que tenías que reforzar. Cuéntanos tú misma el nombre de tu libro y cómo llegas a ese punto. Claro que sí. Mira, este último libro que publiqué se llama Antes de decir que sí. Y es una guía práctica para esas mujeres que les cuesta decir que no. Y yo llegué a este libro desde mi propia experiencia, desde mi capacidad de poner límites, desde mi ligereza de decirle a todo que sí, porque resulta que la que decía que sí era esa niña herida, esa niña que necesitaba validación, aprobación, pertenecer. Y eso me motivó a compartirle la experiencia a otras mujeres que quizás ahora mismo se están viendo en ese lugar en el que yo me vi años atrás, donde por no saber decir que no, decía que sí a todo, aunque eso significara decirle un no en alto a mis sueños, a mis principios, a mis propósitos y a mis metas. Y cuéntanos algo, Raquel. Cuando mencionas esa niña herida, que sabemos que todo se marca desde, no la niñez, sino más allá, desde el momento de la concepción y todo ese contacto con tu madre en el momento del nacimiento, cuéntanos desde cuándo tú entiendes que marcó esa necesidad a ti, desde cuándo comenzaron esas heridas de niña, para tú luego identificar en qué etapa estuvo eso marcado en tu vida. Mira, cuando yo empecé a darme el permiso de ir a terapia, de buscar una ayuda profesional para comprenderme, para comprender mi mundo emocional, lo que me afectaba, lo que me asustaba, lo que no me dejaba avanzar, me di cuenta que muchas de esas cosas tenían que ver con la niña herida, con esa Raquel de infancia, con esa Raquel que inconscientemente quería ser vista, que vivía en una competencia inconsciente de ser aceptada, de ser validada, de que le digan tú sí puedes, tú eres inteligente, tú vas a llegar lejos. Entonces, cuando yo me di cuenta en psicoterapia que la que estaba hablando, la que estaba actuando, era esa Raquel herida, empecé a tomar acción. Lo primero es sanar, y sanar implica también perdonar a tus progenitores, porque al final hicieron todo lo que pudieron con lo que tenían, y es muy probable que todavía el día de hoy, por inconsciencia, y por las experiencias y los mitos y tabúes no se abran a sanar también esas heridas que vienen arrastrando desde sus propias infancias. Coincidimos definitivamente, diferentes psicólogas y expertas en la conducta en el mismo tema de que todo viene porque carecen nuestros padres, no vienen con ese manual debajo del brazo y no saben cómo actuar y no pueden dar de lo que no tienen. Cuéntanos en el marco familiar, Raquel, ¿qué posición ocupas? Si tienes hermanos y dónde entiendes que hubo ese fallo desde esa niñez. Mira, algo que de hecho yo le comento mucho a mi hermana, que tiene 3 niños y el cuarto a punto de nacer, es que no haga lo mismo que pasó con nosotras, porque somos 2 hermanas de padre y madre, yo soy la menor, yo nací literalmente una semana después de que ella cumplió el año y siempre nos celebraban los cumpleaños juntas. Como yo de pequeña era y sigo siendo súper creativa, súper inquieta, pero muy vulnerable a la vez, el trato hacia mí era diferente. O sea, ella es súper dotada, siempre meritoria, siempre recibiendo medallas de los presidentes de turno, y yo nada que ver. Lo mío era mi creatividad,
Sí empecé a aplicarme después de cierto tiempo en la escuela, pero por una decisión propia, porque empecé a conectar con la educación realmente después de haber repetido un grado y ver que siempre toda la atención era hacia ella es muy inteligente, ella va a llegar lejos, de ella se espera esto, de ella se espera lo otro, los profesores, cuando yo llegaba al grado de ella, yo espero que tú seas tan inteligente como tu hermana. Y esa comparación constante era como que yo también estoy aquí, yo también tengo cosas positivas, no soy como ella, pero tengo cosas buenas, pero estaba invisible, o sea, durante toda mi infancia estuve invisible realmente en ese sentido. Eso es terrible y lo he tratado en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que está más que comprobado que las personas exitosas tienen un mayor nivel de inteligencia emocional que inteligencia intelectual y cognitiva. Totalmente. Entonces, definitivamente lo validamos con casos como el tuyo, en el que no se reconoce que hay una diferencia entre un niño y el otro, donde una es artística y uno tiene desarrollado más el tema de la lógica. Entonces, esas comparaciones que son tan dañinas entre hermanos, increíble cómo pueden marcar. Eso es el tema de este programa, Raquel, y la intención es hacerle saber a todas las personas ahí afuera cómo las pequeñas cosas marcan y determinan la personalidad, la frustración o las fortalezas del ser humano desde el momento de la niñez. Entonces continúa con tu relato. Mira, totalmente coincido contigo y por eso, además de los libros de transformación para mujeres, trabajo muy enfáticamente en la literatura infantil que educa a través de los cuentos y de una manera lúdica las emociones de los niños y les permite tener una mayor comprensión de ese mundo interno. Pues básicamente ese proceso de comparación me afectó mucho. Yo era asmática, siempre terminaba ingresada, entonces el otro comentario de ella es tan poquita, ella es sin servir, pero era diciendo sin servir no desde lo malo, sino desde esa manera como de hay que cuidarla más La o no se le hace mucho debilidad. caso. Mm, Exacto, como esa debilidad, pero al final eso me dio un gran regalo, porque eso que decían de mí, Dios lo usó para su gloria, en el amén. sentido de que me enseñó que yo sí podía, de que yo no era poquita, de que yo sí sirvo, y aunque por una etapa de mi vida todo lo que hacía era para demostrar que sí servía, que era mucho más que una mujer poquita, con el tiempo entendí que yo soy valiosísima. Entonces, Claro. esto me permite acompañar a otras mujeres que están en ese proceso donde se creen incapaces, cuando realmente nosotras en Dios y a través de Él somos más que suficientes porque Él nos sostiene y nos Amén. guía. Amén. Me imagino que eso fue un reto para ti. El Uf, momento que reconociste que fuiste invalidada, eso te sirvió de reto para tú decir, yo puedo, yo quiero y lo voy a demostrar. ya lo sigue siendo, porque tú bien sabes desde tu experiencia en la psicología y tu formación que la sanación emocional no es un camino lineal, que por más psicoterapia, que por más de eso hasta tratamientos que te puedan ayudar a lograr una rutina cuando estás en crisis, no es suficiente, no es lineal, no es lineal porque somos Correcto. seres que tampoco somos lineales y aunque yo me sepa toda la teoría, hay días que esa niña que aparentemente sanó aparece con una nueva grieta y hay que prestarle atención. Todavía hay días donde yo misma tengo que recordarme, Raquel, no eres la niña herida, Raquel, no eres la niña que tienes que demostrarle a nadie que eres suficiente, sino que tienes que hacer un trabajo para tú impactar otras vidas y para ser ese medio de gracia que estás destinado a ser. Y hago Definitivo. este paréntesis porque a veces pensamos que la sanación emocional es como que ya fui a terapia y ya todo está bien y ya nunca voy a tener crisis y ya nunca voy a tener bajones y realmente no es así. Mira, qué interesante, porque precisamente el capítulo anterior tratábamos con una psicóloga donde ella también hablaba de que es intencional y diario. Ese camino hacia la sanación, ese camino hacia la plenitud, tenemos que reconocerlo como que es un trabajo intencional y diario, en cada momento, y eso es lo que vamos a pasar a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra pareja, porque sabemos que venimos cada quien con sus mochilas, con sus situaciones emocionales, y al traerlos a unirnos en pareja, tenemos que saber que esos confrontamientos a veces que son conflictos matrimoniales son simplemente heridas en cada persona no resueltas. Y lo Exacto. interesante de reconocerlos para poder aplicarlo diariamente en el trato con la persona que tenemos al lado.
Eso es así, es un trabajo intencional, es recordarme cada día cuál es mi valor, es recordarme dónde yo estaba y a dónde estoy, es recordarme que esa niña ya no me identifica, ya no me representa, formó parte de mí. Milagrosamente pude identificar las heridas y eso me hace ponerle nombre a lo que me sucede y buscar las herramientas para gestionar correctamente lo que me sucede. Correcto, eso es lo que yo identifico en mi libro también, que pude ponerle nombre y apellido a las situaciones que estaba viviendo y una vez lo reconoces, precisamente es cuando puedes comenzar a hacer un cambio, a buscar las herramientas que te ayudan, porque hasta que no lo reconoces sigues viviendo en ese mismo, no te voy a decir un papel de víctima, porque no te lo haces conscientemente, sin embargo, sí estás siendo víctima de unas circunstancias que tú no te creaste. Así es, así es. Y es algo que yo también planteo mucho en mi libro, a propósito de que hablas del tuyo, que ya estoy deseando poder leerlo, porque sé que será un contenido valiosísimo. Mira, por Amén. ejemplo, en mi libro, para ir a la práctica, yo lo tengo como un manual de transformación, donde hay preguntas, donde hay ejercicios, cuestionarios, para que la lectora pueda ir poniendo en práctica lo que se comparte en cada uno de esos capítulos. Y precisamente en la parte donde hablo de las heridas emocionales, también hago énfasis en que no se trata de exponernos al traje de víctima, porque ni podemos autovictimizarnos, que a veces consciente o inconscientemente lo hacemos, a veces es una zona cómoda quedarme en la esquina de la víctima, ni podemos permitir que los demás nos victimicen. No soy eso tan drástico y doloroso que me está pasando. Esto viene a dejarme una enseñanza y viene a remover todo lo que ya tiene que salir para yo renacer a donde me toca renacer en esa etapa de mi vida. Exactamente. Bueno, por eso nos quedó pendiente por razones particulares que no pudimos hacer ese taller que nos queda pendiente hacer. Y Y precisamente es para que podamos ayudar a tantas, y no solamente mujeres, porque mencionaba en un capítulo anterior de que también los hombres, por los factores culturales, ellos entienden que no deben identificar los dolores, las heridas, las conductas que están repitiendo, y es un papel de dos, porque si vienes a ver, queremos sanar a una mujer y a una niña herida, pero hay un niño herido también que asumió quizás el papel de adulto, donde quizás lo hicieron hacer responsable de que tú eres el hombre de la casa, porque culturalmente sabemos que así es como nos manejamos, y es una aceleración en la madurez de un niño que afecta y que se va a reflejar en su vida adulta. Y ya eso se va a ver tanto como padre porque se pasa a las generaciones futuras definitivamente, esos comportamientos y esas conductas aprendidas y no sanadas. eso es así, y sobre todo lo que antes se utilizaba, que los hombres no lloran. Cuando el hombre es tan y más vulnerable muchas veces que las mujeres, pero ese muro que se le ha impuesto no les permite muchísimas veces expresar sus emociones, porque por mucho tiempo eso es un sinónimo de debilidad, sobre todo cuando se habla de esas emociones de vulnerabilidad. Eso se va más allá, Raquel, y como sabes que mi especialidad tiene que ver con la prevención de abuso y de negligencia, ese rol que asume también el hombre por cultura es lo que lo lleva a ser quizás en ocasiones abusivo, es lo que lleva a tantos casos de feminicidios y de tantos casos horribles que se están escuchando en la actualidad. Y es también la falta de ese conocimiento. Por eso mi intención es trabajar también en el hombre, también en ese hombre y ese niño herido que tiene que reconocer que no tiene que aguantar sus emociones, que eso no es un símbolo de debilidad, que debemos superar porque estamos en otros tiempos y que eso es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos. Esos conocimientos y esos patrones los vamos a repetir y no queremos que nuestras generaciones futuras sigan siendo esclavos de eso que nosotros fuimos, porque es una esclavitud lo que estamos viviendo, somos víctimas incondicionales y sin intención, lamentablemente. Exacto. Es totalmente así, o sea que coincido contigo. Y sabes una cosa, que cuando nos ponemos a mirar, volviendo al tema de mi libro y de antes de decir que sí, que es precisamente para que aprendamos a poner límites, muchísimas veces esta persona, este hombre, al igual que la mujer, que en lugar
poner límite, no poner ciertos límites o hacerlo de manera amorosa, los pone de manera tajante, es por un tema también reputacional, por lo mismo que tú dices. Es como que si permito esto, se va a poner en duda mi hombría. Y de ahí viene precisamente esa respuesta agresiva de la que tú comentas, que lastimosamente muchas veces el desenlace es un feminicidio. Es como tengo que mostrar mi hombría, si bajo la guardia no soy hombre, si bajo la guardia soy un blandito. Así es. Yo creo que ya a estas alturas de juegos, como decimos nosotros, a estos tiempos ya que estamos viviendo, donde hay tanta tecnología, donde hay tanto avance en la ciencia, ya es hora de que hagamos conciencia, de que cambiemos esos patrones no válidos que venimos aprendiendo desde antes y que eso pueda servir para que las generaciones futuras cambien su comportamiento, para que sean personas con, no me gusta la palabra empoderado, pero que tengan las herramientas correctas para que haya un cambio en nuestra sociedad. Estamos llenos de tecnología, sin embargo, en estos momentos estamos viviendo mucho más depresión, mucho más hasta casos de suicidio, porque también existe esa poca seguridad en ti mismo, esa poca valía que tenemos que reconocer para que todo eso pueda fluir y que hagamos de esta sociedad un mundo mejor, aportando de un granito en granito. O sea, yo sé que podemos hacerlo. Claro que sí. Y mira, a propósito de que mencionas los casos de suicidio, la verdad es que es alarmante la alta tasa de suicidios que hay ahora mismo. Y mucho de esto, a mí me parece, así como que observando a grandes rasgos, que tiene que ver también por esta hiperconectividad que tenemos. Estamos en la revolución tecnológica, hemos evolucionado a pasos agigantados. El mundo ahora mismo se conecta a tan solo un clic. Mira cómo estamos nosotras, tú Correcto, allá a en Estados distancia. Unidos, yo acá en Punta Cana, desde mi oficina, pudiendo conectarnos. Entonces, esta globalización nos ha llevado a actuar y a medir nuestra valía desde el hacer, más que desde el ser. Entonces, mientras más yo hago, aunque esto me drene emocional y energéticamente, creo que soy desde ese excesivo hacer, cuando es todo lo contrario, cuando debo de trabajar quién soy, para qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, cuál es mi propósito, cómo con estos dones y talentos que me fueron dados yo puedo impactar a otras personas. Y entonces hago desde esa paz y desde esa dirección divina. Y esto te lo digo porque yo pasé por ahí. Y todavía hay días donde quiero volverme a subir en la rueda del hacer y me recuerdo que mi identidad no es por el hacer, que mi hacer tiene que venir impulsado desde lo que yo sé que ya soy. Precisamente, y eso es el título de mi libro, ¿Por qué soy como soy? Identificar esos factores de por qué tú eres como eres, qué te llevan a pensar, qué te llevan a quizás llevarte de un materialismo, de un mundo de consumismo, donde eso no es lo que te llena. Por eso hay tantos vacíos, por eso vuelvo a retomar el tema de que dices de los suicidios, porque estamos trabajando desde lo que somos, lo que tenemos, dónde queremos llegar, dónde queremos lucir, dónde queremos destacarnos. Y está lo que sabes que es el cyberbullying, que es a través de que tú te identificas un chico cerrado en su habitación, está mirando que otro a su mismo nivel está disfrutando de una vida, de un paseo, de un viaje que no puede hacerlo, y eso ya es algo que puede marcar quizás hasta a nivel de la intención de superación de ese niño, porque se ve invalidado, porque entiende que no puede, porque su situación se diferencia mucho de lo que está mirando en las redes. Entonces, de verdad es un tema que también tenemos que tomarlo en consideración. Exactamente, es no medir mi valía porque estoy haciendo mucho o porque estoy viajando mucho o porque estoy en diversos escenarios, sobre todo aquellos que estamos en el mundo de la transformación humana, porque a veces no necesitamos estar en escenarios todos los días para impactar una vida cada día. Definitivamente, eso es mucha verdad lo que acabas de decir. Y eso se lo he aconsejado a muchas personas que están en mi alrededor, en mi medio, y son personas que están desde que se levantan un mal hábito, que yo te quiero aprovechar para decirlo. No te levantes en la mañana a investigar qué pasó con la vida de cada quien. Levántate en la mañana con una actitud de gratitud, que es lo que te ayudaría, lo que es llamado ahora el mindfulness, que de verdad ayuda
Y bueno, aclarar de que no lo hablo desde un enfoque necesariamente yoga, necesariamente el sentarte a meditar y esos puntos del yin y el yang, sino desde ese ser, de tu analizar, Señor, yo agradezco por lo que soy, yo agradezco por un día más, yo agradezco porque tengo vida, agradezco porque tengo unos valores y sobre todo cuando tienes esos dones que Dios te da y que tú puedes con ellos ayudar a otras personas. Y desde ahí, entonces, desde la gratitud, comienza tu día, no mirando lo que hace el otro. Enfócate en ti, proyecta tu día, declara en fe de que tu día va a ser un día de éxito y que quizás solamente con tu conducta, con un saludo, con una sonrisa, puedes cambiar el día de otra persona. Totalmente. Por ejemplo, mira, eso que hablas de la sonrisa. Yo, aún en mis días más lúgubres, mi sonrisa me acompaña. Porque yo pienso, yo no tengo que conectarle al otro esta tristeza que estoy viviendo, es mía. Pero ¿qué tal si la sonrisa le cambia su día? ¿Qué tal si ese saludo amable, si ese hola, ¿cómo estás? Aunque yo esté viviendo mis propias batallas, pero quizás no es el momento ni el escenario adecuado para yo transmitir eso. Y de ahí vamos a lo que tú hablabas inicialmente, la inteligencia emocional. Cuando tú sabes manejar tus emociones, no es que escondes tus emociones, sino que las dejas manifestarse en un lugar seguro. Y Saber luego, gestionarlas, correcto. sí, sabes direccionarla. Entonces, si yo llego, por ejemplo, a mi ambiente de trabajo, como yo tengo este conocimiento de la inteligencia emocional, sin necesariamente invalidar lo que estoy sintiendo, sabiendo que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, pero sabiendo que también puedo ser amable con el otro, le saludo con una sonrisa. Y eso no significa que mi mundo emocional no esté como está en ese momento y que yo lo esté gestionando de manera muy íntima y muy personal. Claro, una parte integral de la inteligencia emocional es precisamente la empatía. Y la empatía es lo que tú acabas de mencionar, es que yo valore lo que el otro siente, pero también valore primero lo que siento yo. Cómo me siento, identifico en el estado que me encuentro, porque no todos los días, como tú acabas de decir, estamos en nuestro mejor momento. Quizás hay un día que físicamente nos sintamos afectados, pero el tener la empatía con nosotros mismos, reconociendo de que nos sentimos de esa manera, sin embargo, el otro no tiene por qué pagar la culpa de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Entonces ahí viene en juego la empatía que va de la mano con la inteligencia emocional. No proyecto lo que siento, te doy mi mejor sonrisa, sobre todo cuando tratamos con personas. Y ahí hay casos que, no sé si es que te ha pasado cuando escuchas, esa persona no debería tratar con gente, porque mira de la manera que está tratando al otro. Y es eso, simplemente no tiene el otro que pagar lo que tú estás viviendo, deja tus situaciones en tu casa, como dicen, y ya da tu mejor sonrisa y tu mejor cara al mundo, porque puedes marcar la diferencia con una sonrisa, definitivamente. Claro que sí. Y hay algo muy importante para lograr eso, el autoconocimiento. Yo tengo que darme permiso de hurgar en mi interior para yo saber quién soy, para yo saber cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy acercándome a un pico de ira, para saber cómo respondo ante la ira, para tener la capacidad de que la ira, por ejemplo, no me gobierne y poder decir en una conversación acalorada, en este momento me siento muy molesta, así que prefiero seguir la conversación en otro lugar. No es fácil, porque el ego en medio de conversaciones acaloradas siempre quiere terminar teniendo la razón y se necesita de mucha humanidad y de mucho autoconocimiento para saberte retirar a tiempo, para no estallar o decir algo de lo que después te arrepientas. Definitivamente. Tú sabes que una participación que tuve en un programa con que colaboro, en un amigo que se encuentra en New York, me decía, ¿qué haces en ese momento en que te encuentras en una situación acalorada y que tú te estás lleno de ira y no puedes frenar? Y me contaba de un caso muy lamentable que pasó, donde un hermano mató a dos de ellos y luego se suicidó. O sea, no solamente se suicidó, sino que se prendió fuego a su propio cuerpo. O sea, ya tú puedes ver el descontrol emocional que había en esa mente. Pero fíjate, ¿qué decirle a una persona cuando está en un momento acalorado? Le digo, es que es muy fácil decirte ahora mismo, no, toma una respiración, retírate del lugar, reconoce que ese no es el mejor momento, pero eso no se hace en el instante. Eso es lo que tú acabas de decir. Eso se trabaja antes y tú te tienes que conocer, saber en el momento que estás pasando ese límite y con ese autoconocimiento que tú acabas de mencionar, eso es lo que te va a dar a ti
el control de tus emociones precisamente, para tú saber, es un momento de retirarme, fíjate, hasta ahora no quiero continuar la conversación. Y también puede ser el lado contrario, tú te estás regulada y decirle al otro bajo ese tema o bajo ese tono, no quiero continuar la conversación ahora. Cuando estemos listos, pues la retomamos y es muy sabio hacer eso de nuestra parte. Y quizás no solamente regularnos a nosotros, sino también saber regular al otro en el momento que está fuera de control. Exactamente. Estableciendo límites. Entiendo que establecer los límites, tanto para nosotros como para los demás, entonces sí nos llevaría a esa armonía que necesitamos y no todo, tomando lo que dijiste ahorita, tomarlo de manera personal, porque es algo que también por cualquier mirada, por cualquier mal gesto, pero es que no es contigo, es la persona, la situación no es contigo. Entonces así es como tenemos que tratar de ver la vida, pero siempre aconsejo, y es que la misma línea que estás tú, en que nos capacitemos y tengamos esas herramientas identificadas para poder utilizarla en el día a día y desde que salimos o sin salir de nuestra casa con nuestra propia pareja, nuestros propios hijos, nuestra propia familia. ¿Qué crees de eso, Raquel? Totalmente así. Mira, cuando nosotros somos enfáticos en educar nuestras emociones y cuando somos enfáticos después de pasar ese proceso de autoconocimiento, que es el que me permite educar mis emociones, también llega el otro nivel, que es donde aprendo a poner límites. La complejidad de poner límites es cuando somos personas o hemos sido personas extremadamente permisivas y luego queremos empezar como que a marcar las líneas, a decir, mira, te permito llegar hasta acá, te permito llegar hasta acá, te puedo apoyar hasta acá. Es cuesta arriba porque muchas personas lo pueden tomar desde la esquina de lo personal, que es lo que acabas de hablar. Y no necesariamente es personal, solamente quienes estén felices por tu crecimiento, quienes te comprendan, quienes hayan vivido diferentes etapas tuyas pueden comprenderlo con una mayor naturalidad y respetar esos límites. Pero está el caso de si el ambiente y el entorno hasta ahora, por esa falta de límites, se ha estado beneficiando, no lo va a hacer. Es algo de lo que hablo en mi libro. Entonces, cuando hablamos de educación emocional, al principio, si siempre tienes esa facilidad de mantenerte en conversaciones acaloradas hasta que ya se llega al límite de lo que se podría llegar en ese entorno, va a ser difícil que cuando vuelvan a suceder con los mismos actores esas conversaciones puedas marcar límites. ¿Cómo lo vas a ir logrando? Conociéndote, practicando, sabiendo cómo responde tu cuerpo, porque el cuerpo nos habla. Las manos pueden empezar a ponerse sudadas, las palpitaciones del corazón van más aceleradas, la respiración se siente también más acelerada. Tienes un escalofrío y que ahí te das cuenta de que ya cuando el cuerpo me está dando estas señales, yo debo de ser capaz de autorregularme. Y hay, por ejemplo, con algunos coaches que han tenido este problema para poner límites en temas de conversaciones acaloradas, en temas de cosas que son no negociables, cuando ya saben cuáles son sus sí negociables, es ensayarlo, es practicar cómo yo voy a decirlo, cuál va a ser, qué tono de voz voy a utilizar para poner esos límites, para retirarme a tiempo de una conversación acalorada o para decirle a esta persona que me encantaría apoyarla pero que ahora no puedo. Y esta práctica previa también ayuda muchísimo porque es que no venimos como manual debajo del brazo para nada. Eso precisamente es el tema de mi libro. No venimos con ese manual y ya, bueno, aquí se nos acaba el tiempo, Raquel. Vamos a seguir continuando informándonos, continuando aportando con ese conocimiento tan importante para nuestra comunidad y esa es la idea. Así que en otra próxima ocasión nos veremos de nuevo, ya sea en persona o de nuevo en este programa y ha sido un placer tenerte y tus aportes. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también ha sido un gran honor. ¿Y ustedes? Será hasta otro momento. Bendiciones, nos vemos pronto en Punta Cana. Bye.